Bueno, comisiones 1 y 3, ¿sí? Hemos decidido grabar en este caso un video, ponerlo después disponible en plataforma, de modo que nos permita hacer la clase de hoy. Vamos. Los volvemos a saludar en forma más ordenada. Buenos días, comisión 1 y 3. Vamos a trabajar por el término de 40 minutos, creemos que es el tiempo de una clase que tiene esta naturaleza, así que va a ser como más recorriendo, en este caso, el concepto de aprendizaje pleno. Y después, como ustedes ya saben, cuando nos encontremos en el espacio del aula, bueno, trabajaremos en el cara a cara, en ese espacio de trabajo cara a cara con estas cosas. Bueno, ¿por qué aprendizaje pleno? A ver, ¿cómo sería que en esta clase virtual nos queremos poner a conversar con ustedes en este concepto? El concepto de aprendizaje pleno es de David Perkins y representa un libro de este autor, ¿sí? Sobre el final del Power que les presentamos, ahí les vamos a mostrar la tapa del libro, y también sabemos que es un libro que ha sido entregado a las instituciones en el marco de los programas nacionales que acercan bibliografía a las escuelas. Nos parecía que la primera invitación era un poquito mirar qué aparecía en esta primer placa donde pretendemos presentárselo y fundamentarles por qué les queríamos recorrer esta concepción de aprendizaje pleno. Si nos detenemos un poquito en la imagen, pregunta que hicimos hace un rato, surgieron algunas cosas que sería, ¿qué se despliega? ¿Qué se despliega? ¿Qué se abre en esos pliegues cuando pensamos el aprendizaje pleno? Bueno, y un poco el fundamento nuestro sería el siguiente, que se despliega el contexto de educabilidad. Si pensar en aprendizaje pleno es desplegar el contexto de educabilidad. Entonces, decimos, ¿qué sería pensar contextos de y para el aprendizaje pleno? Acá hoy lo podríamos definir de esta manera. ¿Quieres pasarlo? Sí, a ver, o miramos ahí con esas cosas. Bien. La imagen por ahí sugiere la amplitud que tiene el mundo del conocimiento con todos su diversidad, ¿no? Desde lo que es la ciencia, la tecnología, la literatura, la vida común, la vida corriente, lo cotidiano, la música, todas esas. Ustedes han trabajado algunos otros conceptos de aprendizaje, y por ahí se suma a esas concepciones que, por ser una concepción distinta, no es para nada contradictoria o incompatible con el resto, sino que como que le da una vuelta de tuerca desde otro lugar, pero también es una idea de aprendizaje que tiene que ver con la construcción, con la centralidad en el estudiante, con la mediación del docente, con todas aquellas características que ustedes conocen de las diversas concepciones de aprendizaje. Bueno, nos vamos a ir a una segunda placa de por qué aprendizaje pleno. Y bueno, acá estaría uno de los pensamientos de Perkins, en donde él nos invita a pensar en lo que sería la cultura del pensamiento. Dice, construir una cultura del pensamiento se puede abordar desde cualquier disciplina, porque su objetivo es el de enseñar a pensar. Entonces nos parecía que desplegar eso en contexto de educabilidad tenía que ver con algo que es común, que estaría en lo común, que tal vez estaría, si decimos para cualquier disciplina, estaría en el espacio de lo trans, de lo interdisciplinario,
que es el de enseñar a pensar. Podríamos enseñar distintos objetos de conocimiento, pero sí nos vincula es que tenemos que hacer una misma cosa todos juntos, aunque tengamos espacios diferentes. Tenemos asignaturas, tenemos talleres, tenemos matemáticas, tenemos historia, tenemos miles de espacios vinculados al conocimiento. Pero lo que hace que podamos hacer algo en común es pensar en esto que es el objetivo de enseñar a pensar. Es un pensamiento de Perkin, lo ponemos en juego porque va a enmarcar precisamente, o pretende enmarcar, esta clase virtual de hoy. Bien. Bueno, acá está la pregunta, ¿de qué se habla cuando se habla de aprendizaje pleno? Perkin utiliza la metáfora del aprendizaje del juego de béisbol, y que dice que a partir de esa experiencia de cómo se aprende a jugar, podrían enmarcarse otras instancias de aprendizaje, el aprendizaje de otro tipo de objetos de conocimiento. Entonces hay como características fundamentales que interioriza la nueva información, construyendo nuevas representaciones mentales que puedan utilizarse en situaciones de contextos diferentes a los que se aprendieron. Esto ustedes también lo han visto en otras concepciones de aprendizaje, y la idea de que lo que se aprende no sirva solo para el aula, sino que pueda utilizarse en otros contextos, como dice algún autor, que traspase los muros de la escuela, ¿no? Que sirva también para el afuera. Y lo vinculamos a la placa anterior un momentito, cuando decimos que tiene que ver con la cultura del pensamiento, tiene que ver con algo que se puede hacer desde cualquier disciplina. Diríamos, ¿qué es lo que se puede hacer desde cualquier disciplina? Bueno, algunas acciones para que podamos interiorizar la nueva información. Dice, ¿qué es interiorizar? Si lo unimos con lo que tenemos acá en esta placa. Dice construir representaciones mentales, hacer que se construya algo en el espacio de la mente, que lo vamos a llamar representar. Un poco en clase, en algún momento, recuerdo haber trabajado esta idea, ¿qué sería representar? ¿Qué sería volver a presentar, pero ya no la presentación de lo que pensamos que es el objeto de conocimiento, sino en una forma en que este objeto pierde su situación de concreto, de materialidad concreta, y toma una materialidad abstracta. Por eso lo compartimos como una representación que está en otro territorio, en el territorio de la mente. Y se construyen nuevas representaciones, y como están construidas esas representaciones, después se pueden utilizar en situaciones diferentes de esos contextos en donde fue aprendida esa representación, donde eso que estaba afuera, que era el objeto de conocimiento, está dentro del sujeto, y después, por supuesto, como lo llevamos con nosotros, lo podemos usar frente a distintos contextos. Acá en esta placa, de alguna manera quisimos compartir esta plenitud que tiene esta infancia tan hermosa, con estos tres pequeñitos que se ve que están compartiendo, que están socializando, que están mirando desde afuera un juego, ¿no? Una situación de la cual le está llamando mucho la atención. La asociamos mucho con esta idea de aprendizaje pleno. Necesitamos un poco esta idea de infancia, decimos cómo en esta etapa de nuestra vida, cómo en la etapa de los seres humanos cuando somos pequeños, todo ese mundo que está externo ingresa a nosotros representados, y aprendemos a mirar el mundo, aprendemos a nombrar el mundo, y decía Claudia, parecería que es una acción de plenitud, que no la podríamos repartir en muchas partecitas, tiene que ver con eso, con un modo de estar frente a eso que llamamos realidad. Bien, él utiliza, como les comentábamos, la metáfora del béisbol,
para de alguna manera explicar su teoría de aprendizaje, y sostiene que a partir de cómo se aprende o se construye el aprendizaje en un deporte, podría aplicarse a otras formas de aprender, a otros objetos de conocimiento, como es el idioma, como es la música, como es también el poder aprender otro deporte. Esas habilidades o actividades son absolutamente traspolables a otros ámbitos, no quedan en lo deportivo, sino en otros ámbitos del conocimiento. Y define, aprender en forma plena implica desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, valores, como resultado no solo de escuchar y observar, sino primordialmente de razonar y experimentar. Por lo que para que esto ocurra, debe haber una participación activa por parte del alumno. Cuando armamos esta placa, nos parecía que acá había muchas cosas que eran importantes, ¿no? La primer palabra que tiene la placa dice, implica aprender de forma plena, desarrollar. Es decir, hacer algo que no estaba hecho. Ponerlo en términos de que acontezca, de que se produzca, de que tome presencia, de que tome amplitud, de que tome vuelo, un poco si pensamos en la imagen primera, que despliegue, ¿sí? Dice que desarrolle cosas nuevas, tanto ligado a lo que se conoce, como a lo que se sabe hacer, como a lo que se hace de una determinada manera, a lo que se mira con un determinado criterio. Y dice, ese desarrollo está como resultado no solo de dos acciones, que es escuchar y observar. Diríamos en eso lo que no podemos dejar de hacer nunca. Siempre estamos observando algo, siempre estamos escuchando algo. Pero no alcanzaría con escuchar y observar para que se pueda dar esta idea de plenitud para el aprendizaje ni tampoco de desarrollo. Se tiene que ver primordialmente con razonar, con hacer algo más allá de escuchar, observar, con hacer algo con lo que se escucha, con lo que se observa, y tiene que ver con experimentar. Por lo que para que ocurra el aprendizaje pleno, alguien tiene que hacerlo a ese aprendizaje, tiene que hacer cosas para poder desplegar ese aprendizaje y para poder darle plenitud. Dice, no se puede hacer esto sin que haya la participación de alguien que construya ahí una acción de experiencia, de experimentar. Y me parece que un poquito también, también jugar con la idea, ¿qué sería esto de experimentar, de hacer experiencia, de hacer algo que hay que de desarrollar, desplegar? Algo hay que hacer para que eso pase. Bien. Bueno, en esta imagen pretendemos pensar en estas dimensiones, ¿no?, que se dan en este aprendizaje pleno, donde se ve, bueno, la construcción de conocimiento, la afectividad, lo social. Cuando una de las condiciones básicas también para que este aprendizaje se dé es que el individuo tiene que estar motivado y tiene que tener un ambiente social adecuado para que esta forma de experimentar y de pensar y reflexionar pueda darse en su plenitud. Así como también que es un proceso multidireccional que involucra también al que enseña. Acá el docente tiene este rol protagónico que tiene también en otras teorías del aprendizaje, y donde si bien la centralidad está en el alumno, en el estudiante, el docente va construyendo su rol a partir también de la mediación y del acompañamiento y del esta interacción que tiene que ser permanente en la construcción de estos aprendizajes. Si nos detenemos un poquito en la imagen, en la ficha que ahí aparece, decimos que la imagen muestra algunas cosas que encastran, que encajan, ¿sí?
pero también otras que quedan para seguir buscando dónde ponerlas, de qué manera armar de este gran rompecabezas, esta acción de buscar otras piezas, de buscar otras partes que sigan dando espacios cuando vemos que aparece el huequito hacia adentro, o sigan pensando en unir hacia afuera. Esta idea dice que es lo que podríamos hacer desde cualquier disciplina, desde cualquier espacio. Creo que la imagen también sirve para pensar si esas cabezas representarían las formas de pensar de los profesores cuando están en esta cultura del pensamiento. O si miramos la imagen y pensamos que son dos, el que aprende y el que enseña, cómo se produce esa composición entre piezas que son diferentes, de distintas formas, que algunas encajan y que otras quedan dando vueltas para seguir buscando. En el núcleo de esta conjunción de piezas y todo lo demás, bueno, estaría un poco la acción, la actividad, el motor, aquello que lleva al interés, que lleva a construir la pasión, que lleva a mover al sujeto, que tiene que tomar esa dimensión de ser activo, que tiene que ponerse en esa condición de actividad. Bien, y en esta imagen por ahí mostramos esto que estamos indicando en el aspecto social, en el rol del docente, en esto de la interacción permanente y de las condiciones que deben darse como el sujeto motivado y un ambiente social adecuado. Perkin, cuando se entra en su teoría, una de las cosas que le preocupa es cómo enseñar lo complejo, porque él por ahí dice que hay cosas que son fáciles de aprender y que no habría problema, y que inclusive son aprendizajes que se dan como más natural. Pero él ve que hay como dos enfermedades, las llama por ahí, que ocurren cuando, o dos obstáculos que ocurren cuando enseñamos lo complejo. Él llama elementitis y acerquitis. Y dice que en esto de enseñar lo complejo, la elementitis, como él la llama, lo que propone es un aprendizaje gradual, de ir elemento por elemento para llegar a lo completo o a lo más complejo. Que si no se conocen en detalle los elementos, es como imposible llegar a lo complejo. Y muchas veces nos quedamos solamente en lo que es el aprendizaje de esos elementos. Y él dice que en esto hay una gran fragmentación, que si nos detenemos solamente en los elementos, cuesta mucho ir después al aprendizaje de lo que es el todo, de los cuales estos elementos forman parte. ¿Por qué pasa esto? Porque por lo general pretendemos hacer las cosas mejor transmisibles, más digeribles, facilitar, y nos parece que en este proceso, de esta manera, de lo simple a lo complejo, hay un aprendizaje mejor. Y de hecho también sostiene que hay aprendizaje, no es que no se aprenda de esta manera, hay algunas situaciones de aprendizaje que ameritan esta forma, y que se logran aprendizajes, pero no se logra todo lo que se podría lograr. Otra de estas dificultades, o de estas malas, digamos, costumbres que tenemos al trabajar lo complejo es la cerquitis, que él la define como conocer algo o aprender algo acerca del objeto, y no aprender el objeto mismo de conocimiento, ¿no? Como que hay una información que se da, pero como que nunca alcanza de llegar a la esencia de ese objeto de conocimiento. Y como que se necesita informaciones previas para después poder llegar a la comprensión de ese objeto, y por ahí lo que pasa que también nos quedamos solamente en la información y no podemos llegar a ese objeto. Como mencioné anteriormente, no es que no se pueda aprender así, son formas de aprendizaje válidos, sino que él sostiene que no se aprende en la plenitud, que no se aprende todo lo que se debería aprender si se vieran otras cosas, si se pudiera despegar de estas
elementitis y acerquitis. Bueno, suena interesante pensar que algo muy elemental, que algo que acerca, pero realmente ahí no aparecería esto de la plenitud. Algunas imágenes que pusimos para poner en juego lo elemental, el acercamiento y la plenitud. Bueno, son infinidades las imágenes que tenemos, pero realmente si las analizamos, si las miramos, ¿sí? En muchas de ellas está bastante bien graficado lo elemental y lo que está cerca, pero no lo que se pone como pleno. ¿Qué sería entonces que aparezca esto como la plenitud de un aprendizaje que se despliegue y se reconozca plenamente? ¿Cómo se supera este elementitis y acerquitis, ¿no? Que acá dice que tiene un impacto considerado y la crítica no radica en que no se logre nada, sino que en que se podría lograr mucho más. Estas formas de aprender no serían tan graves si las compagináramos con la práctica del juego completo. Y acá en esta idea del juego completo es donde él asienta esta teoría del aprendizaje pleno a través de la metáfora del aprendizaje del béisbol. Y él dice, si tras una sesión de práctica de lanzamiento, de regate, que me enteré que significa amague, y de pase por separado, podemos jugar un partido de fútbol de verdad. Entonces esa práctica hilada cobrara sentido, incluso sería necesaria para poder aprender el juego completo. Es decir, todas estas acciones que él grafica también y que la verdad que se entienden, se comprenden con el ejemplo muy bien, que serían los lanzamientos, los pases, los amagues, si eso se viera dentro del marco del juego completo, tendría un sentido. Pero si en un partido solamente o en una práctica solamente ejercitamos esas acciones sin pensar que eso forma parte de un juego, el sentido es otro. Entonces, uno de los principios principales de esta teoría del aprendizaje pleno es jugar el partido completo, jugar el juego completo. Bueno, cuando piensa cómo sería jugar un juego completo, no hace un planteo solamente decir esto habría que hacerlo, sino que dice, bueno, para que eso pase aparecerían 7 principios. Vamos a ver entonces si hacemos una mirada y un recorrido de estos principios, y por supuesto después cuando tengamos nuestra clase presencial los vamos a ver cómo estos 7 principios juegan en el contexto de la clase, juegan en el espacio de la clase, a ver si la clase es un juego, tomando esta metáfora de béisbol, donde se despliega ese aprendizaje pleno, a ver si en la clase hacemos el juego completo. Y una de las cosas que también recomienda es dar lo que él llama la versión preliminar del juego. Es decir, como un ensayo o como una versión simplificada de lo que se quiere aprender. Del mismo modo que él jugaba un béisbol de patio en la escuela, porque en su libro, en su recorrido, cuenta muchas experiencias, hace autorreferencias a su infancia y al aprendizaje de este deporte. Si se puede hacer una experiencia como en pequeño de esa experiencia que va a ser más compleja de aprendizaje, y a eso le llama la versión preliminar. Podemos mirar el tema de lo preliminar y después vamos a ver cómo ampliamos, cómo aparece. Dice principio número 1, jugar el juego completo. Es una cuestión de principios para pensar la enseñanza y para que se produzca el aprendizaje pleno. Dice, si jugamos, jugamos completo. Vamos a ver esta idea de completo, qué cosas van incluyendo, pero indudablemente lo que no vamos a hacer es jugar simplemente, ¿sí? Sino que completamente vamos a hacer ahí una jugada. Dice, lograr que valga la pena jugar el juego, es decir, que algo tome sentido, que algo tenga interés, que algo produzca motivación, ¿sí? Y si habría alguna pena en hacer esto, bueno, que tenga sentido.
Y después podríamos trabajar un poquito más esta idea. Dice también, en el principio número 3, trabajar sobre las partes difíciles. Bueno, en una jugada completa o en un juego completo, probablemente no todos los elementos que componen esa completud tengan el mismo orden de complejidad. Dice también el principio número 4, jugar de visitante. Principio número 5, descubrir el juego oculto. 6, aprender del equipo y de los otros equipos. Y 7, aprender el juego del aprendizaje. Y entonces, ¿qué sería que en el aprendizaje se juega y se juega a aprender? ¿Cómo lo podemos poner un poco en relación este séptimo principio con cada uno de los otros que recorrimos anteriormente? Bueno, vamos a ver si los miramos un poquitito más. Jugar el juego completo, bueno, aparece también otro término, la versión preliminar, y se podemos usar que sería una versión accesible del juego completo desde su comienzo, y también utiliza esto que llama experiencia umbral. Para jugar el juego completo, cuando lo hacemos, atravesamos lo que podría llamarse una experiencia umbral, una experiencia de aprendizaje por la cual superamos la desorientación inicial y nos metemos en el juego. Concretamente es saber desde el inicio de qué se trata, de qué se va a tratar todo eso. Y eso es lo que él propone para superar esta desorientación inicial que muchas veces se provoca cuando no se sabe para dónde se va, para dónde va la clase, para dónde va el tema, para dónde está, cuál es el sentido de... hay otros autores que también a esto lo plantean desde otro lugar como el concepto de buena enseñanza, esto de que valga la pena ser aprendido, lo moral, se hablan, está presente sin que medie, digamos, esta metáfora tan gráfica que es la práctica de los deportes. Dice que, bueno, a partir de superar esta desorientación inicial, resulta más sencillo avanzar de un modo que sea significativo y motivador. Puede que uno lo haga muy bien, pero puede que uno no lo haga muy bien, que no practique o que no se desempeñe muy bien en el juego, pero por lo menos sí sabe de qué se trata. Bueno, esto me parece muy interesante en esta cuestión de decir, puede que uno no lo haga bien. La verdad que esa categoría de bien o no bien, indudablemente no podría ser algo que esté en el principio de este juego, ¿sí? Pero dice, pero aunque no lo haga bien, sabe de qué se trata y sabe lo que está haciendo. Bueno, vemos esta imagen y que hay algunos que tienen más destreza que otros en esto de este deporte que están practicando, ¿no? Como que hay algunos que tienen dificultades. Bueno, pero saben de qué se trata. Saben de qué se trata. Al menos todos están corriendo para el mismo lado. Bueno, vamos a ver esto. Dice, ¿qué hace que valga la pena jugar el juego? Y jugar el juego completo es invertir, multiplicar, memorizar y practicar fechas, la estructura de un párrafo. Son piezas que tienen sentido en el contexto del juego completo. Si están así, solitas y sueltas, son penosas, ¿no? Ahí no vale esa pena cuando aparece la elementitis. Entonces dice, jugar el juego completo es lo que hace que tome sentido, ya que se puede ver de inmediato cómo encajan esas piezas. Tiene sentido en lo que se está haciendo. ¿Sí? Tampoco ahí hay acerquitis, ¿sí? Sino que hay otra cuestión, otra comprensión de esa relación, y decimos que es una relación que trabaja con la incertidumbre, un poco recién reforzábamos la placa previa al pensar estas cosas, trabaja con la incertidumbre, pero que aunque al principio no sepamos para dónde ir, no sería ese el problema, porque y lo que sabemos es cómo lo podemos hacer.
Bueno, esta placa nos pareció que la verdad que estaba disfrutando valía la pena jugar con el gesto, lo que está haciendo de absoluta concentración, compromiso, atención, viendo para qué lado va el juego, atento al juego completo. Y la fuerza, ¿no? Si uno pensara en la motivación, en el movimiento, en eso que mueve, bueno, creemos que la placa lo pone en juego, con ese sentido fue elegida de todas las que estuvimos encontrando, mirando. Parecía que esto, aunque no fuera la cuestión, estuviéramos en el umbral, pero la verdad que sabemos dónde estamos. Esta placa de trabajar sobre las partes difíciles, él también en el libro cuenta que él veía a sus padres jugar al bridge toda la vida, y él empezó a practicar y empezó a jugar también con ellos, y así cuando fue adulto, y se dio cuenta que los padres, a pesar de que habían jugado muchos años al bridge, no habían mejorado su técnica. Entonces, él pone también este ejemplo porque él sostiene que no trabajaron sobre las partes que realmente le resultaban difíciles de ese juego. En realidad las partes difíciles, lo difícil siempre nos cuesta, y por lo general si lo podríamos sacar de nuestra existencia, todo lo complicado y lo difícil lo haríamos, pero nos irrita, nos da la sensación de fracaso. Y él dice que no siempre pueden mejorarse por el simple hecho de jugar el juego completo. Para que realmente puedan mejorarse es necesario deconstruir el juego, individualizar las partes, por ahí volver a la elementitis, hacer un poco de elementitis, y prestarle especial atención a estas partes difíciles para después volver, practicarlas por separado, desarrollar estrategias para abordarlas mejor y superar estas dificultades, para después volver a integrarlas a lo que es el juego completo. Esto de trabajar las partes difíciles es sumamente necesario, porque si no se hiciere, de alguna manera reforzaríamos los errores y la dificultad y nunca podríamos avanzar en el juego. Y bueno. Bueno, parece que ahí estuviera esta idea de enseñar, cuando la enseñanza la definimos como una ayuda pedagógica. Bueno, cuando enseñamos, ¿dónde ayudamos pedagógicamente? Y por esta placa diríamos indudablemente por esa zona, donde habría ahí un orden de dificultad que lo pondría al otro en jaque, porque no habría desde el otro algunos recursos para resolverlas. Entonces nos tenemos que poner más cerquita para ver cómo ofrecemos algún recurso, cómo ofrecemos alguna cuestión desde la enseñanza, para hacer algo con eso que particularmente se está poniendo difícil. Bueno, a ver un poco esta imagen, a ver por dónde va y en qué momento va eso de la ayuda. Siempre, y no, en algunos momentos es acompañamiento, no es ayuda, pero en otros momentos sí, la enseñanza toma la forma de ayuda específica, una intervención adecuada, una condición necesaria a instalar ahí para que se pueda estar en el juego completo. Bueno, cuarto principio, jugar de visitante. Dice, se aplica a distintos grados del aprendizaje. Bueno, él sostiene este principio también de que todo puede traspolarse, digamos, la experiencia del juego a otros ámbitos, y que el objetivo formal de la educación es preparar al alumno para otro momento y otro lugar, no solo para instalarlo a que mejore dentro del aula. Lo que aprendemos hoy no es solo para hoy, sino para mañana. Es uno de los grandes problemas de la educación formal, de no poder esto de que lo que se aprende en el aula vaya más allá y traspase los muros de la escuela, y que para jugar de visitante hay que en una primera instancia contextualizar ese juego para después poder descontextualizarlo. Y él dice que también cuenta algunas experiencias de deportes, por ejemplo los deportes extremos, que son como
esas maratones que se hacen donde tienen que atravesar lugares y que no conocen y tienen que cumplir metas. Entonces como que se va haciendo un camino y cada uno va buscando las propias estrategias de recorrido para alcanzar la meta. Seguramente la práctica ha estado y saben correr y saben caminar a la perfección en un determinado contexto o en contextos parecidos, pero digamos la prueba es en otro lugar. Los jugadores también plantea esto de que juegan en altura, de cuando se van de un país a otro y que el clima o ¿cómo se llama el clima? Y el ambiente es distinto y hay dificultades por la altura, por la presión o por todas las cuestiones climáticas. Bueno, precisamente la crítica es que no estamos preparando para jugar de visitante, solamente para que lo que se aprende tenga un sentido bastante limitado desde este lugar. Bueno, mientras recorremos un poco este principio, me parece que nos lleva inmediatamente a ese concepto de competencia que venimos trabajando en el aula. Cuando decimos que la competencia tiene algo que ver con eso que es el contexto. No podríamos hablar de competencia en términos de una competencia docente, si lo pensamos para el docente, si lo ponemos desde el lugar del docente, si no hay algo que tenga que ver con el contexto. Lo mismo si lo pensamos desde el aprendizaje, si lo pensamos desde el estudiante, decimos, bueno, este aprendizaje pleno tiene algo que ver en esa relación de contexto, en donde nosotros estamos localizados en un espacio, pero sabemos que esa localización es temporal, es circunstancial, porque lo que tenemos que aprender después es a localizarnos en otros, en distintos, en diversos, en otras cuestiones. Bueno, el quinto principio dice descubrir el juego oculto. ¿Qué sería? Parecería que siempre hay algo que se ve y otra cosa que no se ve. Y lo que nos tenemos que poner a ver, dice que toda actividad complicada que supone un desafío y plantea ese desafío siempre tiene múltiples capas debajo de lo evidente. Descubre el juego implícito, el juego escondido, ir a este descubrimiento consistiría en entender cuáles serían los principales pasos a seguir, los trucos, las observaciones, y tener en cuenta qué sería eso que nos llevaría al aprendizaje realizado en términos de plenitud. Acá decimos para el éxito del aprendizaje. Como dice, toma como ejemplo los directores técnicos, los entrenadores, deben prestar atención a las tendencias estadísticas del bateo de los lanzamientos para sacar ventajas posibles. En el ajedrez se pueden tener en cuenta las consideraciones estratégicas como el manejo del centro del tablero. Y en el aprendizaje de conceptos científicos es de gran importancia comprender los principios subyacentes de la causalidad que forman parte de las distintas teorías científicas, pero por lo general son muy diferentes de las concepciones cotidianas de la causalidad o de las causalidades. Bueno, un poco esto también lo estuvimos conversando en el aula cuando pensamos cómo se concibe el conocimiento y qué concepciones de conocimiento son las que están. Indudablemente esta idea de descubrir lo oculto, qué es lo que está pasando ahí entre lo explícito y no explícito en términos de conocimiento acerca de eso que es el aprendizaje. Las posibilidades de lo estratégico, la posibilidad de observar cualificadamente algunas cosas que son las que resultarían necesarias de ser comprendidas para que tome plenitud. Bueno, como la metáfora era el juego, la selección de las imágenes tuvieron que ver con eso, ¿no? Donde están estas representaciones. Pero después también nos vamos a poner a mirar las nuestras, las que están en el aula, a ver cómo aparecen estos principios. El sexto principio, aprender del equipo y de los otros. Bueno, esto también es una característica bastante común en las teorías de aprendizaje, ¿no? Las tareas humanas son profundas, intrínsecamente colectivas,
aprende del equipo y de los otros equipos. Los estudiantes, a partir de la experiencia de otros grupos, reflexionan sobre la resolución de problemas. El principio de aprender en equipo de los otros equipos debería interpretarse con generosidad. Se refiere no solo a las actividades que son naturalmente grupales, sino también al hecho de aprender de otros que tienen nuestros mismos intereses, amigos, compañeros, rivales, colegas, enemigos, ídolos, mentores, incluso individuos que no están tan avanzados en el aprendizaje como nosotros, ¿no? Por eso habla de esta cuestión de interpretarse en un marco de generosidad, y también del aprender del equipo y de otros equipos en el mismo contexto y en otros contextos, ¿no? Como que acá también el principio del juego completo es una de las cosas que va posibilitando esto, para poder entender la totalidad y esta característica del equipo que quisimos representar en esta hermosa foto. Ahí vemos, ¿no? ¿Qué sería esto de equipo y de equiparnos con los otros? Bueno, vamos al último, aprender el juego del aprendizaje. Aprender a aprender. Y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la atención, con dirigirla, con ponerla en disponibilidad para algo. Tiene que ver con un criterio de selección, elegir un momento. Tiene que ver con un lugar también seleccionado atentamente, relacionar las nuevas ideas y las habilidades de eso que ya sabemos. Tiene que ver con todos los principios anteriores, aquellos que se autogestionan en procesos de aprendizaje y se encargan de trabajar sobre las partes difíciles, incluso con ningún entrenador o docente que les imponga un régimen. Se ocupan de jugar de visitante, vinculando ideas y habilidades en otros contextos, aún sin ningún entrenador que envíe el equipo a jugar de visitante. ¿Sí? En charlas que hemos tenido, en clases anteriores, es muy fuerte esta idea, siempre estuvo presente. Acá Perkin la acerca desde, por supuesto, su concepción, pero es confluyente, es pertinente con otras que veníamos trabajando. ¿Y qué pasaría con ese aprender a aprender? Acá pusimos que tiene que ver con algunas cosas, tomando la tesis de un autor, por supuesto, pero me parece que ahí hay una serie de puntos suspensivos, donde juega con poder mirar atentamente o dirigir esa atención a lo que fue nuestra propia experiencia cuando hemos sentido que hemos jugado un juego completo, ¿no? Que nos ha completado el juego del aprendizaje. En relación a los últimos, a que es el último principio, que parecería que engloba todo, él dice que no hay un orden para trabajar los principios, pero sí sugiere que al repensar esta teoría y al conocerla y a poder practicarla en el aula o experimentarla en el aula, el primer principio y el segundo sí tendrían este orden. El primero porque engloba a todos los demás y da pie a aprender el juego del aprendizaje, y este último porque de alguna manera engloba y están presentes todos los demás. Si miramos esta imagen que tenemos acá, esta foto, decimos, y bueno, ¿por qué podemos leer ahí o comprender algo de la plenitud? Indudablemente tiene que ver con algo propio del sujeto, ¿sí? Algo que nos da placer, algo que nos promueve en términos de eso, del deseo de seguir jugando un juego completo. Aquí está el libro, si ustedes lo ven, aparece como biblioteca fundamental de la educación, está en las instituciones educativas, hay que ver si en las que ustedes están aparece en la biblioteca, y si no, bueno, creemos que es muy recomendable buscarlo para tenerlo en biblioteca. Nosotras se lo vamos a poner en formato digital, acompañando esta clase de hoy.
tuvo un aprendizaje pleno, con todas estas cosas, ¿no? Con todo el recorrido que tuvimos y cómo ahora lo estamos formalizando. Y nosotros lo vamos a tener en formato digital, lo vamos a tener en el PowerPoint de la clase de hoy que les presentamos, y prontamente este video que hemos grabado ahora para que un poco recupere la instancia de clase virtual de la fecha. Bien, solo aclarar que hemos hecho una presentación, que el libro es mucho más extenso, y hemos trabajado la parte de la introducción, a modo de presentación del tema, para seguir profundizando y con todas las, bueno, vamos a seguir también trabajando en clase. Nos parece como cierre de esta clase de hoy para destacar que contextos de educabilidad tienen que ver con contextos que propician la plenitud del juego del aprendizaje. No que lo fragmenten, no que lo seccionen, que lo achiquen, ¿no? Vemos que acá es un concepto bien interesante para desplegar ese contexto de educabilidad. Y también pensar en términos de los otros conceptos que hemos trabajado, competencias, bueno, cuáles serían las competencias que deberían construirse de parte de los estudiantes y de parte de los profes para que este tipo de aprendizaje pueda vivenciarse, pueda experimentarse en esta situación que es el aula, en esta situación de enseñanza. Bueno, pero bueno, se trata de esto, de que el juego esté completo. Buenas tardes, nos vemos. Nos vemos en el aula, presencial, por supuesto. Buen fin de. Y buen día de la familia, de las madres, Bien, feliz día de la familia y de las mamás.